persona que entra en trance. ¿Sí? Ya lo vimos con Allan Kardec cuando hablamos del espiritismo, ¿no? Es la posesión de espíritus, ángeles, maestros o energías. Los de la nueva era creen en estas cosas. Entonces es un restablecimiento del espiritismo. Hay una fusión con algunos espíritus que enseñan a través de personas concretas. ¿Sí? Estos espíritus existen en el mundo natural y también hay niveles inferiores en donde se accede mediante el uso de rituales, drogas y otras técnicas para alcanzar estados de conciencia alterados. De esto también, ojo, con la meditación tiene que ver con esto, ¿no? Los cristianos no hablamos de meditación, hablamos de oración. Ustedes van a decir, pero está mal meditar. Bueno, si vos entendés meditar como ponerte a pensar sobre Dios, no está mal. Ahora, cuando el contexto de la palabra meditación es un contexto netamente oriental, hinduista y budista. ¿Sí? A ver, no vamos a condenar a nadie porque diga que estuvo meditando, pero quiero decir que ese es el contexto de la palabra. ¿Sí? Bueno, las acciones humanas son fruto de la iluminación o de la ignorancia. Se borra la distinción entre el bien y el mal, por eso no se puede condenar a nadie, porque en todo caso una persona que es ignorante es porque no está todavía evolucionada. Nosotros le llamamos pecado. Nosotros le llamamos pecado, exactamente. Esto tiene que ver con lo que Sócrates hablaba del intelectualismo moral. Sócrates decía que una persona que hace lo mal es porque desconoce el bien. Bueno, esto lo refuta Kierkegaard cuando dice que la raíz del mal no reside en el desconocimiento del bien, sino reside en la voluntad. Porque yo puedo saber lo que está bien y sin embargo elegir hacer el mal. Por lo tanto, el mal no es ausencia del conocimiento del bien. El mal reside en la voluntad. Yo puedo saber qué cosas están bien y elegir hacer el mal. ¿Sí? Por lo tanto, el intelectualismo moral es una doctrina, desde el punto de vista cristiano, falso. Y nosotros no hablamos de ignorancia, nosotros hablamos de pecado. ¿Sí? El pecado no es ignorancia, el pecado es un acto de desobediencia frente a alguien que nos impone ciertas pautas y nosotros deliberadamente decidimos rechazarlas. No es un acto de ignorancia el pecado, porque nosotros sabemos qué cosas hay que hacer y elegimos hacer otra cosa. ¿Se entiende? Bien. Es que hay pecado porque no hay ignorancia. Claro. Sí, para que haya pecado tiene que haber conocimiento. Exactamente. Por lo tanto, no es ausencia de conocimiento el pecado. Bueno, el amor es energía, una vibración de alta frecuencia, no es acción. Se trata más de una actitud mental. Bueno, esto vemos que nada que ver. Si no hay un Dios trascendente y superior, si todos somos dioses, entonces no tiene lógica hablar de pecado. Claro, porque si en realidad todos somos dioses, no tenemos que responder delante de nadie, digamos. ¿Por qué vamos a hablar de pecado? Pero sí podemos hablar de que nos falta este proceso de la autoconciencia, nos falta evolución, nos falta crecimiento interior. Eso es el mal. Falta de evolución, falta de autoconciencia, falta de crecimiento interior. Eso es el mal. La Biblia dice que el pecado es otra cosa. ¿Sí? Bueno, no se ofende a ningún Dios, en todo caso uno se ofende a sí mismo. Claro, si uno no evoluciona, no se autodesarrolla, en realidad no ofende más que a uno mismo. Uno se ofende a uno mismo, pero no puede ofender a Dios, porque Dios no existe. Dios no es alguien que está fuera de nosotros, Dios está en nosotros. En definitiva, nosotros somos Dios, por lo tanto, si no logramos evolucionar, nos terminamos ofendiendo a nosotros mismos, ¿no? Y esto, la doctrina del karma, significa que el proceso de evolución va a ser mucho más lento. El proceso de purificación del alma para lograr la ascensión y fusión definitiva, ya sea con el Brahman o con cualquier otra perspectiva reencarnacionista, va a ser más lento. ¿Se ve? Bueno, una pregunta. Sí, dos. Si ellos piensan de que no existe el mal, Sí. si uno comete, voy a ser grosero, ¿no? Si uno comete un asesinato, Sí. ¿qué es eso para ellos? Es un acto en el que incurre una persona que todavía no ha evolucionado. No, está bien, pero no es ni bueno ni malo. No, forma parte de su propio camino para llegar al autoconocimiento. ¿Y qué pasa con esa persona desde el punto de vista del derecho? No, bueno, el derecho lo van a condenar.
culpa de vida sexual. Igual a lo que él se refiere, con todo el movimiento que hay ahora, que por ejemplo se va en muchos países, por ejemplo en España, se está viendo de despenalizar la pedofilia, Sí. no irían preso. Y es algo que está mal, Sí, pero sí. con esta mirada uno lo puede hacer porque, bueno, son los deseos. Se trata de borrar lo que está bien de lo que está mal. Que esta línea divisoria entre lo bueno y lo malo Hay una especie de abolicionismo. eso sí, también. Y adoctrinamiento. Sí. Fíjense, en el cosmos es algo todo orgánico que está animado por una energía que se da como espíritu divino. Esta es la enseñanza de Plotino, ¿no? Que no tengo tiempo ahora, pero Plotino pensaba exactamente lo mismo. La idea del cosmos como un organismo vivo, ¿sí? Animado por una especie de espíritu divino, que en la filosofía plotina es el alma inferior, digamos, ¿no? Pero bueno, es muy largo de explicar. Acá sí confunden lo que es el cosmos con el creador del cosmos. Dios es el creador del cosmos, no debe confundirse con el cosmos. Eso es panteísmo, ¿sí? Nosotros decimos que Dios y el cosmos son cosas distintas, ¿sí? Muy bien. Y quiero que veamos esto también, que la normalidad se presenta como moralista, primitivo, arcaico, vinculado necesariamente a normas absolutas, que es lo que hablábamos antes, ¿no? Indica la incapacidad de tolerar otras ideas. En cambio se exaltan las diferencias, formas alternativas de vida y de pensar. Es lo que vivimos hoy, que lo vimos con la posmodernidad. Lo normal es lo diferente, ¿sí? Lo que tiene que ver con el paradigma cristiano, como es arcaico, primitivo, ¿sí? Bien. Retrógrado, cabeza de termo. ¿A quién no le dijeron cabeza de termo? Dogmático. Bueno, nosotros tiene que ver con el cristianismo, porque cualquier norma moral y buena costumbre te dice, ¿y por qué buena costumbre? Ya. Entonces, es como que te tiran abajo todo y todo está bien. Exactamente. Exactamente. Bueno, por el tiempo que creo que terminamos con él, o sea, tengo más de la mitad para trabajar. Haces uno solo de... Claro, de yoga. Bueno, no, pero si el año que viene vemos religiones del mundo, el yoga forma parte del budismo, o sea, podemos el budismo, vamos a ver esto, ¿no? El yoga. Pero fíjense, esta es una técnica de autorrealización, porque uno lo ve como una especie de técnica de hacer ejercicio nada más, pero lo que se busca es la autorrealización y la comunicación y unión con la divinidad, no son solamente meros ejercicios. Es una técnica budista, ¿sí? Los budistas, por más que uno cree que el budismo es ateo, en realidad los budistas en los distintos periodos en que estuvieron relacionándose con otras culturas, hay budismos que han adoptado distintos dioses, ¿sí? Por lo tanto, muchas de las posturas que se hacen en el yoga tienen que ver con la invocación hacia una divinidad, ¿sí? O sea que el budismo ateo es mentira, ¿sí? Hay una rama del budismo que es atea y otra rama del budismo que no es atea. Que en un montón de divinidades, no en una, ¿sí? Por lo tanto, uno dice, bueno, hago este ejercicio, esta posición. Díganme, el hecho de pensar que uno está haciendo ejercicios y realizando prácticas que tienen que ver con una religión que no profesa y que está invocando a un Dios que no sabemos quién es, debería hacernos pensar si realmente queremos seguir haciendo ese tipo de prácticas, digamos, ¿no? Pero no existe la posibilidad de que uno haga, yo no hago ni yoga ni ningún tipo de ejercicio. Me di cuenta, Para mí, me di cuenta que no hace nada. Los ejercicios Sí. es diabólico, Bien. pero no importa. Sí. No me Es bíblico. Pablo dijo del ejercicio para mí no es. es verdad. Pero de cualquier manera. No saquen de contexto. Se me fue la cabeza. Si uno hace un determinado movimiento, no implica en todos los casos que tenga una consecuencia espiritual. Perdón. Yo mañana si salgo a la calle y digo, che, vení, no quiere decir que estoy haciendo el signo nazi. Yo les hago Todos conocen, Yo voy a yoga. todos conocen el que se estaba ahogando, y hacía señas de allá, y el pastor desde la playa le decía, que Dios te bendiga, podés bajar la mano, ¿no? El tipo no estaba ahogando. A ver. Es decir, no. A ver, Todas las veces
veo en yoga, ¿no es cierto? Yo lo voy por la columna. O sea, lo que vos estás diciendo Es lo que es de las... O sea, El catolicismo está en contra de ese tipo de a ver, prácticas. de esas organizaciones, yo lo que me doy cuenta, ¿no es cierto? Esas famosas organizaciones que dicen yogi no sé cuánto. Esta gente que está dando yoga en un club, Sí, sí. no, o sea, no se da cuenta de lo que es una religión. Simplemente lo toma como algo que uno va a meditar, que uno va digamos, a descansar un rato, tirar este brazo, a mover el otro. O sea, no lo toman como una religión. O sea, a ver, yo me Ustedes no hacen yoga, hacen No, ejercicio físico nada más. voy a hacer- Bueno, pero el yoga no existe. Exacto. Claro, eso es- Se le dice yoga. Yoga es pero otra cosa. No gimnasia, porque la gimnasia es más violenta. Esto es mucho más tranquilo para una señora de 70 años. Claro. O sea, lo que él está diciendo es esas grandes, calculo yo, por lo que poco conozco, esas organizaciones en las cuales dice, bueno, yogi no sé cuánto, escuela de No, yoga. no, y de hecho en algunos lugares de yoga te enseñan también la filosofía, ¿no? Exacto. Sí, pero digamos, Que en general acá lo que uno va a un club de barrio te enseñan la filosofía. pero nos tendría que bastar con el hecho de saber que el yoga es una práctica que no procede de las enseñanzas cristianas, digamos, ¿no? Para no hacerla directamente. De hecho, fíjense, ya dijimos, es unión, es una forma de acercarse a Dios, ¿sí? Es una de las 6 darsanas o doctrinas ortodoxas del hinduismo, es una de las doctrinas del hinduismo. Se recitan mantras, que son oraciones, que son invocaciones a los dioses. Yo sé que uno va a hacer ejercicio y no recita mantras, depende de dónde vayas. Hay lugares donde vas a recitar mantras. Bueno, mantra quiere decir mente, y trae que es instrumento mental, y se busca la unión en uno mismo con la divinidad. ¿Sí? O sea, lo que se busca es la liberación de las ataduras del alma con la materia. Lo que uno tiene que pensar es que para los yogis la materia es algo malo y que lo que hacen yoga es tratar de conectarse con la divinidad para eliminarse de la materia. Olvídalo. Bueno, esto es filosofía yogi y eso es el yoga. Ahora, si uno quiere decir, no, yo hago ejercicio, no, bueno, por eso le digo que los yogis del Oriente se ríen. Porque No eso hay es- escuela de yoga. Y por otro lado, esperá que termino con esto. El OM, está. Esto es una sílaba y sonido, uno de los mantras más sagrados del hinduismo y del budismo. ¿Sí? Mediante su pronunciación podemos lograr sentir y entrar en contacto con lo absoluto. ¿Sí? Es el primer sonido o vibración que proviene de la deidad suprema, que origina todo y describe la realidad espiritual suprema. Digo, uno puede hacer yoga, lo que tengo que decir es que el yoga forma parte de una de las técnicas de la New Age y que tiene 30, 40 años en Occidente, 50 si quieren, y que tiene que ver con la conquista de Oriente sobre Occidente. Se conquista a un continente como Occidente a través de prácticas y de filosofía. De esa manera, hoy ¿quién de nosotros no conoce este tipo de prácticas? Casi todos. Y hace 40, 50 años no existían, porque viene el periodo de evangelización de Oriente hacia Occidente, ya empezó hace 40, 50 años. Y nosotros mismos estamos diciendo que no estaría nada malo. Bueno, entonces hagamos pilates, hagamos un montón de... hablemos de las terapias alternativas y practiquemos todo este tipo de cosas. No las vamos a decir hoy, pero hagamos un mensaje metamórfico también. Hagámoslo. Y ahí, a través del masaje, a través del masaje de los pies, se intenta que una persona recuerde estados traumáticos del momento de la gestación. En los 9 meses que estuvimos gestando, dentro de la panza de nuestra mamá, pudo haber estados alterados. Vamos, Eso no me acordaba. llamemos los cristianos y decimos que todas estas cosas no pasa nada, hagamos. No era tampoco entonces. Fíjense, hagamos macrobiótica, que justamente ¿sí? Curación bioenergética, que es la macrobiótica a través de la eliminación de ciertos alimentos, flores de Bach, la estoy avanzando porque sé que lo tenemos que ir ya, ¿sí? Para no la voy a explicar toda porque no tenemos tiempo, ¿sí? Hagamos este tipo de práctica, ¿no? Bach
colocaba su mano sobre diferentes plantas. Si una aliviaba la emoción, le atribuyó el poder de curar el problema emocional. ¿Sí? Y nos tomamos un té de tigre, ya está. Bueno, hagamos, ¿sí? O sea, todo este tipo de cosas, homeopatía, acupuntura, fitoterapia, flores de Bach, musicoterapia, curaciones chamánicas, terapia de polaridad y de vidas pasadas. Esto es la New Age. Si nosotros queremos entrar en alguna de estas cosas, hagámoslo, pero eso no tiene nada que ver con el cristianismo. No se puede sacar las cosas buenas. Es que no hay nada bueno en estas cosas, porque todo esto es pseudociencia. Pero No es un ciencia. ejemplo tonto, el saumerio. A mí, yo lo pongo porque me agrada la Ah, planta. también. De hecho, después le atribuyen que eso mata dinero. Bueno, yo eso Está bien. no lo creo, pero sí el El perfume. Pero bueno, eso es una cuestión de... Digamos, no tiene que ver con Pero terapia. no tiene cosas que me puedan Sí. hacer positivo. El tema es que hay cosas físicas de esto que te ayudan. La acupuntura toca centros nerviosos puntuales que te hacen muy bien. Bueno, como vos dijiste antes, hay dos posturas físicas y espirituales. Una cosa no asociable. Pero el tema es que todas estas cosas están asociadas a una matriz filosófica y cultural y religiosa distinta a la nuestra. Claro, pero por ejemplo, la homeopatía, no podemos negar que hay ciertas... Es pseudociencia. no, pero no es ciencia lo cual. Claro, pero hay plantas las cuales se utilizan Pero la para ciencia no- hacer, ¿cómo se llama? Medicación. También, pero sigue siendo pseudociencia, la ciencia rechaza todo Pero tipo de cosas. medicación real, que vos- Pero la ciencia es materialista y nosotros Claro. utilizamos ciertos postulados de la ciencia también. Está bien, pero digamos que lo que es la Algunos ciencia... remedios alópatas no salen también de plantas. Claro, Sí, por eso Sí, lo que pasa es que la homeopatía lo que hace, ellos, si vos te fijas el símbolo de la homeopatía, que se nombra así, con el círculo, Exactamente. ellos te dicen que todo el ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que estar en equilibrio para que la cosa funcione. Exactamente. Entonces, cuando un homeópata te da un tratamiento, no solo te da un yuyito para que el estómago te ande bien. En general, vos fíjate que ellos te van, cuando vos vas a un Yo tomo cachamán. cuando vos vas a un homeópata te va a preguntar, ¿tienes miedo a la tormenta? ¿Sueña de noche? ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Sabés? Ese tipo te hace todo. Exactamente, y investiguenlo. No es que los yuyos que te dé no te hagan bien. Pero investiguen quiénes están detrás de todo este tipo de cosas y van a encontrar, se lo digo con todas las letras, masones, ocultistas y satanistas. Ah, eso sí. Detrás de todo este tipo de cosas, yo porque no tengo tiempo ahora, pero investiguenlo, ustedes quiénes son los fundadores de estas cosas, masones, ocultistas y satanistas. Le dejo la tarea para el hogar. ¿Sí? No, es que Yo no lo voy a hacer. Yo a lo que voy es que... o Porque sea, vas a tener que dejar de tomar cachamán. Claudio, lo que yo digo es que la gente que realmente está involucrada plenamente en esto es espantoso. Pero el que de pronto, como él o yo, que en casa enciendo un saumerio porque me gusta el Bueno, perfume, porque me alegra el corazón, pero yo siento que me pone más alegre, escucho música. Es otra cosa. de vino? Pero ¿dónde quedó el poder de la oración que los cristianos necesitamos acudir a estas cosas? Para nosotros El apóstol Pedro sanaba con su sombra y nosotros tenemos que practicar estas cosas. ¿Dónde quedamos los cristianos? en Pero, realidad? Claudio, Sí. por ejemplo, en teatro, yo lo hacía cuando fui a teatro y supongo que la pasante lo hace acá también. Existe el ejercicio de relajación, por ejemplo. y de Que respiración. consiste en para acostarse en el piso No, y pero eso respirar y pasar el aire a los pulmones, soplar, imaginarte que lo estás largando y cuando vos sentís realmente que lo estás Pero eso es largando. otra cosa. Porque Y bueno, pero entonces con ese criterio no podríamos hacer nada. No, porque no. todo lo coparon ellos. el ejercicio de relajación que vos haces no tiene que ver con tratar de No podés conectar. caminar por, como dice él, levantar la mano porque. Música tranquila para Pero vos lo haces porque pensás conectarte con la divinidad. No, para nada. Pero eso es lo que hacen Pero ellos. es más, cuando relajás de esta manera parece que hasta como que te elevas, que tu cuerpo se relaja tanto que ni lo sentís. Está bien, pero eso Y a eso tenés que apuntar. No tiene que ver con eso. eso. No quiere decir que uno esté haciendo algo diabólico. Uno no puede negar algo por, la verdad de algo por su origen. Eso es una falacia genética, si no me equivoco, digamos, ¿no?
En ese sentido, atribuir, por ejemplo, que algunos vean el veganismo como algo malo porque remonta a la concepción filosófica de ¿cómo se llama este? De Pitágoras, por ejemplo. Por eso yo creo que cada No, yo no comparto. No comparto lo que vos decís. Primero, porque la falacia genética no existe ni como tipología lógica, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que sí tendrías que remontar a los fundadores de este tipo de terapias alternativas el origen, porque estos fundadores están ligados al satanismo, al ocultismo y a la masonería. Tendrías que investigarlo. Por eso sí, por eso no es una falacia genética, en realidad. Tiene que ver con una conexión espiritual detrás de este tipo de terapias. Abarcar eso es muy general. No, es que muy general el animal, justamente. Cuando hablamos de lo general, el animal es genética muy general. No, imagínate que eso se empiece a orar. Estamos hablando de individualidad. Imagínate que eso empiece a orar. Nosotros no podemos orar. Entonces nosotros no podríamos orar porque lo hace la nueva es era. que todo es, no, porque la nueva era no habla de oración. Pero suponete que mañana salta un nueva herniense y diga, acá hay que orar. Me han dicho. Nosotros no podríamos rezar. No, pero no forma parte de las ideas de la nueva era. En un lugar de yoga, en el cual no fui más, que ahí se hacían mantras, por eso no fui más. Ah, bueno. Ahí se hacían mantras. En el que voy ahora no. Yo discutí porque dije, bueno, quiere decir que nuestro rosario, en los católicos, Claro, es un mantra. Es un mantra. En las iglesias cuando se canta 4 o 5 veces el día, Es un mantra. Está bien, Entonces yo canto mi mantra. pero en ese caso, pero está dirigido a Dios, no está dirigido a... Pero ya sé, por eso mismo digo, que entonces... Pero los mantras de los que hablamos recién está dirigido a alguna divinidad que no sabemos cuál es. Exacto. Bueno, y por eso cambié de lugar, porque digo, bueno, en otro lugar, donde a mí, cuando hago relajación, no me están diciendo pensar, no. Bueno, termino acá, porque si es muy largo todo. Por eso Termino acá. Miren esto. Aporte de Blavatsky, Annie Besant, Ali Becker, Alistair Crowley, las visiones de Edgar Cayce, creencias en los maestros ascendidos y la fraternidad planetaria. Estos son algunos de los neo-intelectuales o pseudo-intelectuales que forman parte de la nueva era. Algunos, ¿sí? Porque podríamos nombrar un montón de personas más. Digo, yo creo que detrás de este tipo de determinadas prácticas está la filosofía. Y hay una conexión que tiene que ver con lo espiritual, no es meramente hacer ejercicios y demás. Digo, porque por lo que veo no todos están de acuerdo. Si ustedes quieren seguir hacer alguna de estas, háganla. Yo no tengo ningún problema, a mí no me va ni me viene. Lo que quiero decir es que quiero que sepan cuáles son los representantes teóricos detrás de estas prácticas. Y cuáles son las doctrinas y cuáles son las religiones que están detrás de estas prácticas. O sea, un ejemplo Coelho. A mí me molesta Coelho, ¿no? Sí. Es un tipo que todo va para adelante, todo bien, todo boom. Y yo lo conecto con esto. ¿Es así? Si usted quiere leer a Coelho, yo no leería nunca. No, yo leí un libro, Ah. pero para él es todo sonrisa, energía, buena vida, bla, 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 bla. O sea, es conectado directamente con la New Age. Claro, sí, son todos doctores de la New Age. Pero miren, esta sí, que es importantísima, porque tiene que ver con el cambio de paradigma que hablábamos recién. Estos avataras, ¿sí? Surgen, que son maestros, van a surgir cuando declaran la justicia, ¿no? Entre ellos Vishnu, Krishna, Jesús es uno más de estos maestros, ¿no? Cuando declara la justicia, lo hacen para dar ejemplo de moralidad, descienden uno de estos avatares, y en ese descenso no hay empobrecimiento de lo divino, o sea, no se pierde, lo divino no pierde majestad por haber descendido, digamos, ¿no? Y el descenso puede ser o completo, ¿sí? O por parte, ¿no? Esto es cuando alguien desciende en forma absoluta o en forma parcial, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que creen los hindúes, en estos maestros que descienden en determinado ciclo cósmico. Para los de la nueva era, Jesús fue uno de los maestros, ¿sí? Que descendió hace 2000 años y que forma parte de lo que ellos llaman la era de Piscis, ¿sí? Bueno, dejo acá porque no voy a llegar.
Bueno, nos vemos el mes que viene. Espero que les haya gustado. Es mucho lo que vamos a hacer.